Ella solo pedía una botella de leche para su bebé hambriento. Pero lo único que recibió fue la orden fría de un guardia para que se marchara. Para John Emerson y los que pasaban a su lado, Kelsey no era más que una molestia fácil de ignorar. Pero el destino tenía otro plan. Una mujer llamada Rachel apareció justo cuando todo parecía perdido. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia es tan poderoso como inesperado. Y al final, la justicia encontró su camino. Eran las 11 de la mañana en Houston. El calor comenzaba a golpear el asfalto del estacionamiento frente al supermercado Henderson's Market, un lugar donde madres apuradas llenaban carritos con productos orgánicos y ejecutivos, salían con café en mano rumbo a sus camionetas de lujo. Entre todo ese movimiento invisible, inmóvil como una grieta en la fachada perfecta del lugar, estaba ella, Kelsey Nash, 26 años, ojos cansados, ropa arrugada de tantas noches durmiendo en un asiento, y en brazos su hijo Elijah, de apenas 7 meses, llorando con una intensidad que ya no era solo hambre, era desesperación. Kelsey no pedía limosna, no se acercaba a nadie, solo se mantenía de pie, temblorosa, al borde de la entrada automática. Sus labios se movían sin voz, como si tuviera miedo incluso de romper el aire. ¿Alguien tiene leche para mi bebé? Apenas un susurro. A veces se lo decía a sí misma. A veces creía decirlo en voz alta, pero nadie respondía. Nadie se detenía. Una señora mayor pasó a su lado empujando un carrito. La miró por un instante y bajó la vista. Un adolescente con auriculares y mochila pasó sin verla. Un hombre de unos 50 años, con camisa bien planchada y actitud de prisa, frunció los labios al ver al niño llorando. Nadie preguntó qué ocurría. Nadie ofreció una palabra. Cada paso que no se detenía era una pequeña herida que no sangraba, pero dolía igual. Entonces salió el guardia de seguridad. Alto, robusto, con gafas oscuras y una radio colgando de su cinturón. John Emerson. Caminó con paso firme, decidido, como quien está a punto de apagar un incendio, solo que en sus ojos no había urgencia ni preocupación, solo rutina, solo desagrado. «Señora», dijo, cruzando los brazos frente a ella, «no puede quedarse aquí». Kelsey levantó la mirada, como quien ha sido despertada bruscamente. Elijah se removía entre sus brazos, llorando más fuerte, desesperado. «No estoy pidiendo dinero», respondió ella con voz temblorosa. «Solo necesito leche. Solo un poco. Para él. No ha comido desde ayer». El guardia endureció el gesto. «Esto es propiedad privada. Si no se mueve, tendré que llamar a la policía». Cada palabra era como un muro más que se cerraba ante ella. Kelsey no sabía si insistir o desaparecer. Sentía cómo la garganta se le cerraba, no por rabia, sino por impotencia. Quería gritar, pero sabía que no serviría. Quería correr, pero ¿a dónde? Elijah seguía llorando, más fuerte, más débil, más dolido. Y entonces, como un golpe inesperado, la frase que más recordaría en años vino de un desconocido que pasaba. Un hombre blanco, de traje gris claro, reloj brillante y una bolsa llena de productos caros. Se detuvo apenas para mirarla de reojo. «Tal vez no deberías haber tenido un hijo si no puedes alimentarlo», murmuró. Y siguió caminando. Kelsey no se movió, no reaccionó. Era como si el mundo se detuviera por un instante, no por compasión, sino por vergüenza ajena. Como si todos supieran que alguien fue demasiado cruel, pero ninguno hiciera nada para remediarlo. Apretó a Elijah contra su pecho. Cerró los ojos. No había lágrimas. Hacía horas que se le habían acabado. Solo quedaba un vacío, profundo, en el que flotaban sus pensamientos, todos iguales. No soy suficiente. No valgo. ¿Cómo llegué aquí? El supermercado seguía con su ritmo. El portón automático se abría y cerraba. Los carritos se chocaban. Las conversaciones continuaban. Y ella era invisible. Solo una madre joven,
con su hijo hambriento, de pie frente a una puerta que no se abriría para ella. La camioneta estaba estacionada en la última fila del gran centro comercial, bajo la sombra rota de un poste oxidado. Era un modelo viejo, con la pintura agrietada y las ventanas empañadas por dentro, como si el tiempo y la soledad se hubieran acumulado en cada centímetro del vehículo. Allí, en ese espacio reducido que ahora servía de dormitorio, comedor y refugio, Kelsey Nash vivía con su hijo desde hacía 3 semanas, no por elección, sino porque era el último lugar donde aún podía cerrar los ojos sin que la lluvia la alcanzara. La calefacción no funcionaba. El tanque de gasolina estaba vacío, y aunque en Houston aún no llegaba el invierno, las noches eran frías, más por el silencio que por la temperatura. El vidrio del parabrisas tenía una grieta fina que atravesaba todo el centro, como una cicatriz en una herida abierta. Kelsey solía mirar esa línea cada noche antes de dormirse, como si pudiera leer en ella algún presagio de mejora. Pero cada mañana era igual, un nuevo día para resistir. Elijah lloraba con más frecuencia. No era solo hambre, era el cuerpo pidiendo algo que ya no había. Kelsey le preparaba una mezcla de arroz hervido con agua caliente que calentaba usando una vieja resistencia portátil conectada a una batería externa que ya casi no cargaba. Ese líquido, apenas tibio, era lo único que podía ofrecerle. La última lata de fórmulas se había terminado 2 días atrás, y no había dinero para otra. Cada gota la había contado con cuidado, esperando que algo sucediera, que alguien tendiera la mano. Pero nada pasó. Mientras el bebé se quedaba dormido con esfuerzo, con el cuerpo delgado acurrucado sobre su pecho, Kelsey pensaba en cómo había llegado hasta ahí. A veces cerraba los ojos solo para imaginar que aún estaba en su antiguo trabajo, en la clínica veterinaria donde había empezado como asistente de limpieza, y luego fue ascendida por su responsabilidad. Le encantaban los animales. Recuerda con ternura a Daisy, una perrita rescatada que la seguía por todas partes durante los turnos. Pero cuando quedó embarazada, todo cambió. A los 5 meses, una complicación inesperada la obligó a tomar un descanso. Fue al médico y luego envió el informe. A los pocos días, le informaron que su contrato no sería renovado por motivos presupuestarios. El golpe fue doble. Una semana después, su pareja, el padre de Elijah, también se fue. Al principio reaccionó con nerviosismo, pero después simplemente desapareció. Cuando Kelsey le dijo que el bebé venía en camino, él contestó que no estaba listo para eso, y no volvió a responder mensajes ni llamadas. De pronto, todo lo que era seguro se desmoronó. Los primeros días pensó que podría solucionarlo todo, que con voluntad conseguiría otro empleo, que habría ayuda, pero los formularios, las citas suspendidas y los buzones de voz llenos empezaron a formar un muro invisible, y mientras más pedía apoyo, más sentía que se hacía transparente. Con cada noche que pasaba dentro del auto, Kelsey sentía que su existencia se desdibujaba, como si fuera borrándose poco a poco del mundo real. Nadie la saludaba, nadie la miraba a los ojos. En el supermercado ya no se sentía una persona, se sentía una sombra. Algunos días se preguntaba si las personas entendían lo rápido que se podía perder todo. Un retraso en el pago del alquiler, una llamada no respondida, una decisión inesperada. Y de pronto, el silencio. Un bebé en brazos, y una madre que, a pesar de la fatiga, seguía respirando por él, solo por él. Amanecía con un cielo grisáceo sobre Houston, y aunque el sol intentaba filtrarse entre las nubes, la luz no calentaba. En el asiento del conductor de su camioneta estacionada, Kelsey no había dormido realmente. Pasó la noche mirando el techo del vehículo, oyendo los pequeños respiros de Elijah a su lado, contando en silencio las pocas cosas que le quedaban por perder. La desesperación se había vuelto más fuerte que el miedo. Ya no quedaba tiempo para esperar ayuda. Esa mañana,
Kelsey decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido siquiera a considerar. Fue caminando hacia el Henderson's Market con la decisión silenciosa que solo tienen los que ya lo han intentado todo. Su plan no era complejo. Entraría, tomaría una sola lata de fórmula, la escondería dentro de su chaqueta y saldría sin mirar atrás. No por codicia, no por egoísmo, solo por hambre, solo por su hijo, solo por sobrevivir. La puerta automática se abrió con ese sonido suave que anunciaba un nuevo día de compras. Pero antes de dar siquiera 3 pasos dentro del local, algo inesperado sucedió. Frente a ella, bloqueándole el paso con una presencia tranquila pero firme, apareció una mujer. Era alta, de cabello canoso, recogido en un moño desordenado, envuelta en un abrigo largo de lana color crema. Su postura era recta, sus manos estaban entrelazadas, y sus ojos no mostraban juicio ni lástima, mostraban atención. ¿Eres tú la chica que pedía leche ayer?, preguntó, con voz suave pero segura, en inglés. Kelsey se quedó inmóvil. Su plan se deshizo como papel mojado. Sintió un nudo en la garganta, como si alguien hubiera visto su dolor antes de que ella pudiera ocultarlo. Asintió con lentitud, sin palabras. La mujer extendió una mano. «Me llamo Rachel», dijo. «Ven, vamos a conseguir algo de comida para tu bebé». Kelsey no respondió. Solo siguió los pasos de Rachel, como quien se aferra a la última tabla en medio del mar. Entraron juntas al supermercado. Rachel caminaba sin apuro, saludando a los empleados como si los conociera. No pidió permiso. No hizo preguntas. Sabía exactamente lo que buscaba. Tomó 3 latas de fórmula infantil, 2 biberones nuevos, un paquete grande de pañales y, en el último pasillo, un par de calcetines gruesos y suaves del tamaño perfecto para un bebé. Pagó todo sin mirar el precio. Luego salió con Kelsey en silencio. No la interrogó, no la sermoneó. Afuera se dirigieron a una de las bancas de madera que estaban al costado del estacionamiento. El sol apenas asomaba detrás de las nubes, y por primera vez en mucho tiempo, Kelsey sintió que el mundo dejaba de empujarla hacia abajo. Se sentaron. Rachel abrió su bolso, sacó una pequeña botella de agua y la ofreció. Después, sin prisa, miró a Kelsey con la paciencia de quien entiende que a veces el silencio necesita espacio antes de romperse. «Cuéntame», dijo simplemente. Y Kelsey habló, no porque quisiera, sino porque ya no podía sostener todo dentro. Le contó de Elijah, de su empleo perdido, de su pareja ausente, de la camioneta, de las noches sin comida. Rachel no interrumpió, solo escuchó. A veces asentía, a veces solo sostenía la mirada, con ese tipo de comprensión que no viene de leer libros, sino de haber vivido cosas que rompen y también curan. No hubo palabras mágicas, no hubo promesas irreales, solo el acto silencioso y enorme de no dar la espalda, de ver, de quedarse. Y en ese gesto, Kelsey sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez no estaba sola, que quizá, solo quizá, aún había caminos abiertos. La tarde caía lentamente sobre los tejados de Houston, tiñendo el cielo con tonos apagados de ámbar y gris. Sentadas aún en la banca de madera junto al supermercado, Kelsey y Rachel compartían un silencio distinto. No era incómodo, no era forzado. Era el silencio de 2 personas que entendían que a veces no hacen falta muchas palabras para ver la verdad del otro. Rachel, con su voz templada y una calma nacida de años de heridas bien cicatrizadas, observó a Kelsey y dijo algo que cambió el curso de todo. «Ven a casa conmigo. No es gran cosa, pero es cálido, y tu bebé merece algo mejor que dormir en un auto». Kelsey parpadeó, confundida. No respondió al instante. Su mente se llenó de dudas. ¿Era una trampa? ¿Iba a pedirle algo a cambio? ¿Dónde estaba el truco? En su experiencia, nada venía gratis. Había aprendido que la bondad, muchas veces, venía envuelta en condiciones disfrazadas. Pero Rachel no mostraba prisa.
Solo esperaba, con esa mirada suave que no presionaba, solo ofrecía. Finalmente, Kelsey asintió, con el corazón acelerado, no por alegría, sino por la mezcla de miedo y necesidad. Caminó hasta su camioneta y, con cuidado, tomó a Elijah en brazos. Lo envolvió en una manta delgada y siguió a Rachel hasta su auto. El trayecto fue corto, pero a Kelsey le pareció eterno. Cada cruce, cada semáforo, era una oportunidad para cambiar de idea. Pero Rachel no hablaba. Solo conducía con serenidad, como si supiera que forzar la confianza sería lo mismo que romperla. La casa estaba en un vecindario modesto al norte del centro. Una construcción baja, de fachada simple, con plantas en la entrada y una luz cálida que se filtraba desde una ventana del comedor. No había lujos, pero todo estaba limpio, ordenado. Se respiraba calma. Rachel abrió la puerta y dejó pasar primero a Kelsey, como quien invita no a una invitada, sino a alguien que ya pertenece. Adentro, la casa tenía olor a madera, a pan reciente, a hogar. En la sala había una alfombra mullida y una estantería llena de libros infantiles. En una esquina, una mecedora cubierta por una manta tejida a mano. Rachel encendió la calefacción y señaló una pequeña habitación con una cuna de viaje desarmada contra la pared. «No ha sido usada en años», dijo sonriendo. «Pero sigue siendo útil. Podemos armarla juntas». Kelsey tragó saliva. Se le hacía difícil aceptar. Aún más difícil era creer. Acarició la cabeza de Elijah, que empezaba a calmarse en sus brazos. Rachel trajo un tazón de sopa caliente y pan tostado. No preguntó si Kelsey quería, solo lo dejó en la mesa, como hacen las madres que conocen el hambre de cerca. Después de comer, Kelsey se sentó en el suelo, junto a la cuna que habían armado. Elijah dormía profundamente por primera vez en días. La respiración del bebé era pausada, tranquila, como si el cuerpo reconociera que por fin podía descansar sin sobresaltos. Rachel se quedó sentada cerca, sin invadir, leyendo un libro en voz baja, dejando que el silencio hablara. Y en ese espacio, sin promesas exageradas ni discursos salvadores, Kelsey sintió por primera vez que algo estaba cambiando. No afuera, dentro de ella. Ese pequeño hogar, sin adornos ni lujos, era, en ese instante, el lugar más valioso del mundo, porque ofrecía algo que no se encontraba en las calles ni en los refugios llenos: dignidad silenciosa, calor sin juicio, presencia sin condiciones, y sobre todo, ofrecía la certeza de que Elijah, al menos esa noche, dormiría en paz. El primer rayo de sol entró por la ventana de la habitación donde Kelsey había dormido con Elijah en brazos. La noche anterior, por primera vez en semanas, no se había despertado sobresaltada. No por frío, no por ruidos en el estacionamiento, no por hambre. Solo el silencio, tibio y seguro, que envolvía el pequeño cuarto que Rachel había preparado para ellas. Elijah aún dormía, profundamente, con el rostro relajado y las manos cerradas como si estuviera abrazando algo invisible. Kelsey se levantó sin hacer ruido, salió al pasillo y se encontró con Rachel ya vestida, con una carpeta en la mano y 2 tazas de café humeantes sobre la mesa de la cocina. «Tenemos trabajo hoy», dijo Rachel con una sonrisa. «Vamos a poner tus papeles en orden». Y así fue. Durante toda la mañana, Rachel la ayudó a completar los formularios para solicitar ayuda estatal, asistencia de alimentos, apoyo para vivienda temporal y acceso al sistema de salud infantil. Le explicó cada campo del documento con paciencia, como una profesora con vocación. Kelsey, al principio, sentía que sus manos temblaban al escribir su nombre en mayúsculas, como si no mereciera estar en esas hojas. Pero Rachel la observaba con firmeza, y eso le daba valor. Más tarde, Rachel hizo una llamada rápida y habló con voz segura. «David, necesito que revises una denegación de asistencia. Es una madre con un caso sólido que fue rechazado sin causa válida. Te envío los documentos esta tarde». Rachel tenía contactos, pero más importante aún,
Tenía convicción. No le gustaban las injusticias. Y había aprendido, por experiencia propia, que el sistema no siempre funcionaba como debía. Había que empujarlo. A veces, exigirle que mirara donde normalmente no quería mirar. Después de comer, Rachel imprimió una hoja con una lista de cursos gratuitos en línea sobre cuidado infantil, primeros auxilios, desarrollo emocional y técnicas de acompañamiento. Se la entregó a Kelsey como quien entrega un mapa. «Un día, alguien va a necesitarte tanto como tu hijo te necesita ahora», le dijo con suavidad, mirándola a los ojos. «Y tú vas a estar lista». Kelsey guardó esa frase como si fuera una semilla. Esa misma noche, cuando Elijah se durmió en la cuna improvisada al lado de su cama, ella encendió el portátil prestado por Rachel, se puso unos auriculares y empezó su primer módulo, nutrición para lactantes. El vídeo era simple, la voz del instructor pausada, pero para ella era el primer paso hacia algo que no sabía si aún tenía permitido soñar, un futuro. Los días que siguieron se llenaron de rutinas nuevas. Por la mañana, Kelsey ayudaba a Rachel con los pequeños que ella cuidaba en casa, 2 hermanos del vecindario cuyos padres trabajaban todo el día. Jugaban en el jardín, hacían dibujos con lápices de colores, cantaban canciones infantiles. Kelsey los cuidaba como si fueran suyos, no por obligación, sino porque empezaba a descubrir algo que creía perdido. Era buena en eso. Sabía calmar, sabía escuchar y, sobre todo, sabía dar ternura. Por las tardes, organizaba la casa con Rachel. Aprendía recetas sencillas, anotaba consejos, tomaba apuntes de los cursos. Por las noches, cuando todo estaba en silencio y Elijah dormía profundamente, ella volvía a sentarse frente al portátil. Anotaba, repasaba, volvía a escuchar. No porque alguien se lo exigiera, sino porque por fin sentía que tenía un propósito. Y aunque aún no había certificado, ni salario, ni diploma colgado en la pared, había algo que pesaba mucho más que cualquier documento. Kelsey ya no se sentía una carga. No se sentía un problema a resolver, ni una sombra en la sala. Se sentía parte de algo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que importaba. Pasaron 3 meses que parecieron años. Meses de estudio silencioso durante la noche, de cambiar pañales al amanecer, de anotar conceptos entre canciones infantiles y dibujos a lápiz. Kelsey no se rindió ni un solo día, y cuando llegó el momento del examen final del curso de asistente de educación infantil, entró a la sala con las manos sudorosas, pero la mente clara. Terminó la prueba con el corazón latiendo en el pecho como tambor, y una semana después recibió el correo electrónico que cambiaría su vida. Había aprobado. Su certificación era oficial. Sostuvo la hoja impresa entre las manos como si fuera un trofeo. Rachel la abrazó con fuerza, y Elijah, sin entender nada, batía sus brazos en el aire como si celebrara con ella. En ese instante, en la cocina iluminada por la luz suave de la mañana, Kelsey sintió que algo se rompía por dentro. Pero no era tristeza. Era el peso de todo lo que había sobrevivido, cayendo, al fin, al suelo. Un mes después, comenzó a trabajar en un centro infantil comunitario a solo 10 minutos a pie de la casa de Rachel. El proceso había sido rápido. Una de las madres que llevaba a su hijo con Rachel había mencionado una vacante. Kelsey fue recomendada. La entrevistaron y al día siguiente recibió la llamada de bienvenida. El primer día se vistió con una camisa azul clara y unos zapatos cómodos. Caminó hasta el centro con Elijah en brazos, a quien dejaría en la guardería del mismo lugar. Llevaba una mochila con sus documentos, una botella de agua y un pequeño paquete de pañuelos. Pero lo más importante que llevaba era invisible, su dignidad recuperada. Con su primer sueldo, alquiló una pequeña estudio justo a la vuelta de la esquina de la casa de Rachel. Era un espacio modesto, una sola habitación con cocina integrada, un baño pequeño y una ventana que daba a la calle. Pero era suyo. Tenía sus llaves, tenía su propio horario,
Su nombre aparecía por primera vez en un buzón de correo. Cada detalle, desde los platos que ella misma eligió hasta la alfombra que compró en una tienda de segunda mano, hablaba de reconstrucción. Elijah, ahora de casi un año, empezaba a descubrir el mundo con ojos curiosos. Tenía juguetes de colores, una rutina de sueño, canciones favoritas y una cuna al lado de la cama de su madre. Había aprendido a reconocer su nombre. Sonreía cada vez que Kelsey entraba en la habitación. Y una mañana, mientras ella preparaba avena en la pequeña cocina, lo oyó decirlo por primera vez, con esa voz suave y torpe que tienen los bebés. «Mamá». Kelsey se dio la vuelta. El tiempo se detuvo. Lo tomó en brazos, cerró los ojos y por un momento no hubo pasado ni temor ni vacío. Solo ese presente cálido, lleno de certezas pequeñas. Cada día que pasaba se convertía en una prueba viva de que incluso cuando todo parece perdido, aún hay raíces que pueden crecer. Su historia no era de perfección, pero sí de fuerza. Una fuerza que había nacido no de no caerse, sino de aprender a levantarse una y otra vez, hasta que el suelo dejara de temblar. Y mientras Elijah jugaba con bloques de madera sobre una alfombra azul, Kelsey, desde la mesa, corregía actividades de los niños del centro. Afuera, la vida seguía. Adentro, también. Pero ahora, por fin, ella sentía que pertenecía, que su lugar en el mundo ya no era el margen. Era el centro de un pequeño universo que había construido con sus propias manos. Era un miércoles cualquiera en el centro infantil, donde Kelsey trabajaba desde hacía meses. La mañana había comenzado con risas, canciones infantiles y pequeños pasos corriendo entre bloques de colores y dibujos con crayones. Elijah, como siempre, estaba al lado de ella, más grande, más fuerte, sonriendo con esa expresión luminosa que solo tienen los niños criados en el amor. Pero ese día algo cambió. A media mañana, Kelsey notó una figura en la puerta, una mujer joven, de rostro pálido, con el cabello recogido de forma apresurada y un abrigo demasiado delgado para el frío suave de esa época. En sus brazos, un bebé de pocos meses lloraba con un sonido que Kelsey conocía demasiado bien. No era solo hambre, era agotamiento, angustia, ausencia de esperanza. La mujer no hablaba, solo se quedó en pie junto a la recepción, mirando sin ver, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto lejano. Kelsey la observó unos segundos, y de inmediato lo supo. No por intuición, sino porque reconoció esa mirada vacía. Era la misma que había llevado ella meses atrás. El mismo silencio, el mismo peso en los hombros, la misma forma de sostener al hijo como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sin preguntar nada, Kelsey se acercó. Con voz suave, le tocó el brazo y le dijo: «Ven conmigo». La llevó a la pequeña sala de descanso, donde los empleados tomaban café. Le ofreció una silla, preparó una taza de té caliente, y mientras la mujer intentaba calmar al bebé, se sentó frente a ella con calma. «Yo estuve donde estás tú ahora», dijo con la voz firme pero llena de comprensión. «Y no estás sola». Las palabras no eran grandes, pero en ellas había verdad, porque no eran frases aprendidas, eran experiencia, eran historia, eran sobrevivencia. La joven madre rompió en llanto, no de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez alguien no le preguntaba qué había hecho mal, sino le decía que aún tenía un lugar donde comenzar. Kelsey la escuchó, le dio contactos, hizo una llamada a Rachel, y cuando ambas se despidieron ese día, Kelsey sintió que había comenzado algo más grande que un gesto puntual. Esa misma noche, Kelsey habló con Rachel en la cocina de siempre, con el olor a canela flotando en el aire. Le dijo que no podía dejar que más mujeres cayeran en ese abismo invisible, donde ella misma casi desapareció. Que necesitaban hacer algo real, concreto, útil. Rachel, sin pensarlo, asintió. Así nació One Cart, One Chance, un proyecto simple pero poderoso. Cada supermercado del vecindario,
colocaría un carrito junto a la salida donde los clientes pudieran dejar voluntariamente una lata de fórmula infantil, un paquete de pañales, toallitas, biberones, ropa de bebé. Cualquier cosa que pudiera ayudar a una madre que estuviera en necesidad. No grandes donaciones, no campañas complicadas. Solo un gesto, una oportunidad, una muestra de que el corazón de una comunidad podía latir más fuerte cuando miraba hacia quienes más lo necesitaban. Kelsey y Rachel hablaron con los encargados de tiendas, con iglesias, con bibliotecas públicas. Imprimieron afiches. Organizaron eventos escolares donde los niños aprendían sobre empatía y ayuda mutua. Y lentamente, semana tras semana, los carritos empezaron a llenarse. Al principio con poco, luego con más. Algunas familias que antes compraban 2 botes de fórmula, ahora compraban 3 para donar uno. Algunos jóvenes voluntarios ayudaban a recoger, clasificar y entregar los productos. Un año después, el proyecto se había expandido a todo el distrito. Más de una docena de supermercados participaban. Una red de ayuda conectaba madres con recursos y orientación. Y lo más importante, cada mujer que pasaba por lo que Kelsey había vivido, sabía que no estaba sola. Y mientras Elijah jugaba en la alfombra de su casa, con su peluche favorito entre las manos, Kelsey sonreía desde la mesa, respondiendo correos de voluntarios, organizando la próxima jornada solidaria. Porque su historia no había terminado. Apenas comenzaba. Ahora, ella era el puente. La prueba de que una sola mano extendida podía cambiar no solo un día, sino una vida entera. 2 años después, el auditorio de la escuela primaria Lincoln estaba lleno de rostros familiares. Padres, maestros, vecinos y voluntarios se reunían para homenajear a quienes habían marcado una diferencia real en la comunidad. En la primera fila, Elijah, con casi 3 años, un suéter blanco y una sonrisa que brillaba más que los focos del escenario, aplaudía sin parar. A su lado, Rachel, con los ojos llenos de orgullo, lo ayudaba a sostener un cartel hecho a mano. «¡Te queremos, mamá!». Kelsey Nash subió al escenario con paso firme. Vestía sencillo, pero irradiaba algo más fuerte que elegancia: dignidad. Llevaba en sus manos una placa de reconocimiento por su labor con madres en situación vulnerable. El aplauso que la recibió fue cálido, pero el silencio que vino después tenía aún más peso. Era el respeto ganado por una historia que muchos conocían, pero que solo ella había vivido desde dentro. Frente al micrófono, Kelsey respiró hondo, miró a Elijah, luego al público, y habló. Hubo un tiempo en que pensé que no era más que una carga, que mi hijo y yo no teníamos lugar en este mundo. Pausa. Su voz no temblaba, era serena, llena de verdad. Pero alguien me vio, me escuchó, me alimentó cuando yo ya no podía alimentar a mi bebé, y eso cambió todo. Miró a Rachel, que sostenía la mirada con ternura contenida. Hoy soy la madre que mi hijo necesitaba, porque alguien fue, para mí, la madre que yo necesitaba. El silencio se convirtió en ovación. Uno a uno, los asistentes se pusieron de pie, no por obligación, sino porque sabían que acababan de presenciar algo auténtico. Elijah aplaudía más fuerte que nadie, y Kelsey, de pie bajo las luces, sentía que no lloraba por tristeza ni cansancio, sino por algo más profundo: la certeza de que en el lugar donde una vez solo hubo desesperanza, ahora había propósito. Porque a veces, lo sabía bien, basta con que una persona se detenga, escuche y ofrezca una oportunidad. Y entonces, todo puede cambiar.